Mis muy amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Este tema es el último del mes de marzo. Lleva por título La resiliencia de Job. Está basado en Job 11:15, que a la letra dice: Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Job 11:15. Objetivo: comprobar que en ocasiones el dolor nos motiva para ejercer nuestra resiliencia y no debemos evitarlo, sino enfrentarlo como hijos de Dios para que ese dolor se convierta en aprendizaje y prosperidad. Este es el tema que nos corresponde en esta ocasión, hermanos. Resiliencia es el proceso para adaptarse bien a la adversidad. Sobre este concepto es mediante el que vamos a trabajar en esta ocasión para que podamos llevar a cabo esta hermosa enseñanza, hermanos. Recordemos, resiliencia es el proceso para adaptarse bien a la adversidad. El texto que tenemos, hermanos, en su contexto nos habla desde el versículo número 14, haciendo referencia, estoy refiriéndome a Job 11, versículo 14 en adelante, nos hace referencia a que si nosotros confiamos en Dios, a que si de alguna manera nosotros nos limpiamos de nuestras faltas y nos entregamos a Dios, es cuando nosotros vamos a levantar, dice, nuestro rostro limpio de mancha y seremos fuertes y nada temeremos. Habla también el libro de Job allí mismo en su versículo 16, que incluso entonces dice: olvidarás tu trabajo, olvidaremos todas las penas y todas las angustias y todas las cosas por las que pasamos, como que de pronto ya después de haber atravesado por una calamidad o por una tristeza grande y hemos puesto nuestra confianza en Dios y nosotros nos hemos levantado de una manera correcta, invocando a Dios, pidiendo misericordia y pidiendo perdón, se nos olvidará incluso por todos esos momentos tristes y esos momentos difíciles por los que quizá atravesamos. Nos vamos a acordar de esa situación, dice allí, como de aguas que pasaron. Vamos a estar en nuestro descanso y en nuestro descanso, pues solamente vamos a recordar cosas buenas en un gran reposo después de haber atravesado por tantas situaciones, como cuando dice Apocalipsis: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Son, Señor, tú lo sabes, decía, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y así es como nosotros, hermanos, debemos de ver esta situación. Nos toca atravesar angustias, quizá en la vida, tristezas, enfermedades, problemas, tantas cosas que como seres humanos nosotros atravesamos. Pero la clave está en cómo las atravesamos, hermanos. Estamos utilizando de fe, de esperanza, de humildad, de confianza, no sé, de mansedumbre, de templanza, de perseverancia en medio de tanta adversidad que nos toca. ¿Cómo estamos, hermanos, poniendo nuestra confianza en Dios? Porque de eso depende que nosotros alcancemos parte con nuestro Dios. Job tuvo esto, tuvo esa confianza y tuvo esa seguridad y esa firmeza de que Dios le iba a ayudar en medio de todas las cosas. Le tocaron tragedias terribles. Las conocemos, hermanos, cuando perdió toda su hacienda, todo lo que tenía, sus ganados, sus posesiones, la muerte de sus hijos, todas aquellas tragedias que llegaron a él de un solo golpe. Jehová dio y Jehová quitó.
Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y qué forma, qué fortaleza y qué grandeza de aquel varón cuando se manifiesta de esta manera, hablando así, hermanos, para que pues nosotros podamos tomar enseñanza de esa forma en la que él se adaptó a las circunstancias que vivía, sabiendo que todo lo que tenía, pues venía de Dios, hermanos. Y era para bien, decía él en una ocasión, que así como nosotros hemos recibido el, el bien de Dios y lo aceptamos con mucho gusto, el mal no lo vamos a aceptar. Y esta fue una pregunta que él se hacía, este, y pues hermanos, nos debe de quedar a nosotros claro. Cuando hablaba con su esposa ya en Job capítulo 2 versículo 10, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjense bien, la esposa no tenía esa fe y esa resistencia que él tenía a la adversidad, esa resiliencia, esa capacidad de adaptarse, hermanos, al momento y a las circunstancias que le tocaban y afrontarlas con el temor que se debía, con la fortaleza de Dios y con la fe. Su esposa no tenía esa capacidad, pero él sí la tenía. Su esposa era fatua porque no hacía las cosas como debían hacerse. No entendía que en medio del sufrimiento no se trata de renegar de Dios. Se trata de afirmarnos más a Él y a llegarnos con mayor firmeza, más sabiendo que estamos sufriendo. Pero hay veces, hermanos, cuando la adversidad llega a nuestra vida, pues reaccionamos mal y muchas veces renegamos. En otras ocasiones nos damos por vencidos, de pronto nos apartamos de Dios, nos apartamos de su iglesia. No sé, no reaccionamos de manera correcta y positiva, sino de una forma negativa. Y Dios está viendo nuestro actuar en todo momento. Es por eso que esta enseñanza nos debe a nosotros de llegar a nuestro corazón para poder ver no solamente una historia, sino aprender de la historia y tomar para nosotros esa forma de reaccionar en medio de las cosas que a nosotros nos pueden venir. Si nos acordamos de aquel jovencito soñador José, cuando pues llevaba una vida tranquila, feliz con su padre, con ese vestido de colores que le había hecho su padre, el que era más amado por su padre, lo quería mucho y él vivía contento y vivía feliz. Pero de pronto sus hermanos se enojaron, envidiaron todo lo que tenía, se molestaron de sus sueños y decidieron matarlo, aunque no lo hicieron. Yo creo que aquellas reacciones que tuvieron marcaron la vida de aquel jovencito. ¿Qué pensaría de sus hermanos después de lo que hicieron contra él? Y de pronto lo tomaron y lo vendieron como esclavo. Se fue quizá gritando en medio de todo, llorando, angustiado, viendo el proceder de sus hermanos y todo lo que fueron capaces de hacer. Llegó a aquel lugar de Egipto, llegó. Estuvo en aquel lugar de Egipto, sufriendo, batallando, hasta que encontró una casa en donde pudo trabajar de manera más decente y más cómoda, pero no duró mucho porque aquella mujer de aquella casa lo acosaba. Y al ver que no logró sus intenciones, ¿qué hizo la mujer? Lo acusó injustamente y fue a dar a la cárcel. ¿Qué pasó? Más sufrimiento para el joven. Y después de tanto sufrimiento, Dios premia hasta su momento. Dice la Biblia que todo tiene su sazón y todo tiene su tiempo.
hasta que llegó el momento en el que aquel joven llegó a ser el segundo de Faraón. Su padre murió después de mucho tiempo ya de gobernar, después de que ellos estaban en Egipto. Y cuando el papá murió, este, los hermanos comenzaron a preocuparse, creyendo que en ese momento, ahora sí, José iba a tomar venganza contra ellos. Y tuvieron temor y tuvieron miedo y se acercaron, dice Génesis 50, en su versículo eh, número, a ver, vamos a ver, Génesis capítulo 50, en su versículo número 18 dice, y vinieron también sus hermanos y postráronse delante de él y dijeron, he aquí, henos aquí por tus siervos. Y respondióles José, no temáis, estoy yo en lugar, estoy yo en lugar de Dios. El 20, vosotros pensaste mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ustedes, ustedes actuaron de una manera cruel y difícil contra mí, pero Dios transformó esto en algo hermoso, en bendición, para que no solamente ustedes se conservaran en vida, sino todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel. José transformó con su paciencia, con su fe, con su esperanza, con todas esas virtudes que él tenía. José transformó una tragedia en bendición. Job transformó una tragedia en bendición, porque supieron esperar en Dios, porque no perdieron la esperanza, porque tuvieron confianza. Eso es resiliencia, que en medio de tantas cosas, hermanos, nosotros podamos hacer lo que nos corresponde y esperar en Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. Por eso dice el apóstol eh, Pablo allá en Romanos capítulo 8 28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y esta parte, hermanos, nos enseña que en medio de tantas circunstancias, de todas formas, hermanos, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Al final de todo lo que podamos tener, es como una tormenta triste que nosotros pasamos. Y al final vemos salir el sol. Vemos la solución a nuestros problemas, pero hay que esperar, hermanos, y hay que saber esperar con firmeza y con confianza, sabiendo que es Dios el que nos va a ayudar en medio de todo lo que a nosotros, hermanos, nos toque vivir. Y esto es lo que en esta ocasión, hermanos, vamos a entender, hermanos, y a comprender de este tema. Eh, dice la palabra de Dios allá en segunda a los Corintios capítulo 12, ahora hablando del apóstol Pablo, segunda a los Corintios capítulo 12. Dice la palabra de Dios en sus versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? Dice que en la flaqueza su potencia se perfecciona. Me gloriaré entonces en mis flaquezas.
Porque cuando tengo afrentas, cuando tengo necesidades, cuando tengo persecuciones, cuando tengo angustias, cuando tengo todas estas cosas, aprendo de ellas, tomo de ellas consejo y busco la manera de salir adelante. Me afirmo en Dios, me agarro de la mano de Dios y todo esto me ayuda bien. Eso es resiliencia. Porque de alguna manera, hermanos, nos tenemos que adaptar al momento que nos toca vivir. Qué bonito sería que la vida fuera todo el tiempo de gozo, de felicidad, de risa, y que nunca se acabara esa risa y esa felicidad. Pero decía el Señor, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es lo que nosotros, hermanos, debemos de entender en todo momento, en todo tiempo, para que de alguna manera, hermanos, estemos conscientes de las cosas que suceden a nuestro alrededor y de cómo nosotros vamos a hacer frente, hermanos, para que, lejos de perder la esperanza que tenemos, nos afirmemos más en ella. Romanos capítulo 5 dice el versículo 3, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué hacía el apóstol? Se gloriaba en las tribulaciones, sabiendo que esa tribulación produce paciencia. Si hablamos de Job, hermanos, cuánta paciencia tuvo. Cuánta fue esa grandeza de fe que adornó a aquel varón. Y en medio de todas las cosas, no dejó de creer en Dios y no se soltó de la mano de Dios en ningún momento. Hay que aprender a ver a Dios en medio de las circunstancias adversas, porque allí en medio está Dios. Pero hay veces, hermanos, nuestro dolor nos ciega y no alcanzamos a ver, cuando en realidad debemos de aprender y enfrentar ese dolor, hermanos, para que aquella pena, aquella angustia, como dice nuestro objetivo, se convierta en aprendizaje y en prosperidad. ¿Qué dice la palabra de Dios hablando de esos momentos de felicidad, de prosperidad y esos momentos de angustia por los cuales muchas veces atravesamos? Los explica así el apóstol Pablo, allá en Filipenses capítulo 4 versículos 12 y 13. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como en los momentos de felicidad nos alegramos, reímos y nos gusta estar en la casa de Dios y elevar nuestras acciones de gracias, también en los momentos de angustia y de tristeza tenemos que estar cerca de Dios. Hay momentos, hermanos, que van a tener solución y vamos a salir adelante en medio de lo que nos toca vivir, pero va a haber otros momentos en los que quizá sean muchas las cosas que tengamos que atravesar y quizá nuestro problema o nuestra enfermedad o nuestra angustia o nuestra tristeza no tenga solución aparente, porque pues ya lo que esperamos ya no está. Pero aún en medio de ello, hermanos, debemos de pedirle a Dios para que nos dé fortaleza, para que nos anime, para que nos ayude a salir de la condición trágica o triste por la que nosotros atravesamos. Tenemos un Dios todopoderoso que puede llenar esos vacíos en el corazón que nadie más puede llenar, pero tenemos que confiar en Él y tenemos que aprender en medio de todas las cosas. Cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay que tener confianza y abrazarnos y afirmarnos en la mano de nuestro Dios. Decía el Salmo 23, que todos nosotros lo conocemos,
porque lo repetimos en muchos momentos y más cuando tenemos problemas o angustias, lo repetimos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Podemos estar en las peores circunstancias, pero no debemos tener temor. Debemos tener confianza en Dios, porque Dios es el que nos va a ayudar en todo momento. Dice el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es nuestra confianza, esa es la fe que debemos de tener, y eso se llama resiliencia, ese proceso para adaptarnos bien a la adversidad y sacar provecho de ella. El diablo va a querernos derrotar, va a querer hacer lo que hizo con Job en aquel momento y va a disfrutar de hacernos sufrir. Pero lo que nosotros debemos entender es que tenemos un Dios muy poderoso, que aún en medio de todas las cosas, Dios nos ayuda. Aquellos hombres como el apóstol Pablo, que traía la espalda marcada de tantos azotes, dijo en una ocasión, de aquí en adelante, nadie me sea molesto, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Para él era una alegría, y muchos quizá no van a entender esto, pero lo que nosotros sabemos es que en medio de todas las circunstancias, Dios nos puede ayudar. A Job se le estaba cayendo la carne en pedazos. A pedazos se le caía la carne cuando con aquella teja, con tanto dolor y sufrimiento, se rascaba, se quitaba. Aquello quería de alguna manera disminuir aquella comezón y aquel dolor que le afligía. Pero decía él en una ocasión, con Cristo estoy juntamente. Esta parte, hermanos, es una parte importante que nosotros podemos tomar, como el apóstol Pablo cuando decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero Job decía algo, este, bien especial, que aún, hermanos, en tiempos que el Señor Jesús, este, no venía todavía a esta tierra, él ya anunciaba y decía él algo importante hablando de su carne que se le caía a pedazos. Dice Job capítulo 19, versículo 26 o 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, mis ojos le verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Se estaba deshaciendo a pedazos, hermanos. Se estaba deshaciendo a pedazos. ¿Y qué hacía mientras los pedazos de carne se le caían de su piel? Confiaba en Dios y ponía su confianza total en Dios. Lo voy a ver en mi carne. Se adaptaba al momento y en medio de tanto dolor y sufrimiento, él salía adelante. Decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué se necesita, hermanos, para tener esa resiliencia? La fe, pero una fe pura, firme, una esperanza, una confianza, humildad, templanza, mansedumbre, paciencia, todas aquellas virtudes que sean necesarias para que nosotros alcancemos esa firmeza en Dios y que en lugar de que la adversidad nos derrote, nosotros derrotemos a la adversidad. Pues bien, hermanos, vamos a tomar esta enseñanza, que no quede solo en una simple historia de Job, de José, de Pablo. No,
Las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Que aprendamos, hermanos, a llevar una vida correcta y hacer las cosas bien y a enfrentarnos en medio de la adversidad y de todas las tragedias que a nosotros nos toque vivir en medio de esta vida, hermanos, las cosas que a nosotros nos toque tener que experimentar, hay que hacerlas con valor, con fe y con firmeza para que se cumpla en nosotros aquella palabra profética escrita en el libro de Apocalipsis, hermanos, y que es importante que la recordemos en este momento. Dice allá en Apocalipsis capítulo 7, y yo creo que sí lo sabemos, capítulo 7, hermanos, de Apocalipsis, en su versículo. A ver, en su versículo número 13 dice, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, dice el 14, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Se habrá pasado la calamidad y habrán pasado todas las cosas. ¿Y qué vamos a recordar? Dice la Biblia, el apóstol Pablo ponía el ejemplo como la mujer cuando da a luz un niño. Cuando tiene el niño en sus brazos, se olvida de todo el dolor y de todas las cosas que tuvo que atravesar, porque es tanta, tanta la felicidad que tiene en sus brazos, que ya no se acuerda más del dolor que sufrió. Así nos va a pasar a nosotros al final, pero confiemos en Dios y vamos a adaptarnos a los momentos que nos tocan. No vamos a renegar de Dios, ni vamos a renunciar a la fe, ni vamos nosotros a apartarnos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. Habla de hambre, habla de desnudez, habla de cuchillo. ¿Qué nos va a apartar? Nada, ni nadie, porque nuestra confianza debe de estar puesta en nuestro Dios. Adaptarnos a los momentos y hacer, hermanos, repito, lo que nos toque hacer como verdaderos hijos de Dios. Este es el tema, hermanos. Espero en Dios que sea para edificación y que nosotros lo podamos comprender, hermanos, y poner en práctica, ejercitarlo en nuestra vida diaria. Pasa a vosotros, hermanos.